Maya presenta la semana del 20%. Del 1 al 15 de octubre, por cada 500 euros de compra, Te damos un cheque regalo del 20%. aprovecha esta oportunidad. Maya. Cuestión de confianza. Continuamos en Tenerife al día, como les prometimos antes de la publicidad. Llega el turno de hablar de biotecnología. Para ello, contamos con el director gerente de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, Rafael Zárate. Rafael, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nuestros espectadores. Gracias a ustedes por vuestra invitación. Hace unos días se producía la clausura de ese primer Congreso Atlántico de Biotecnología. No sé si sean satisfechos con los resultados. Es la primera vez que se hacía una apuesta tan importante, sobre todo en el marco de la Macaronesia, que era quizás el punto de encuentro, ¿no? Sí, la primera conferencia atlántica de biotecnología se desarrolló dentro del programa del proyecto vigente que tenemos financiado por la Unión Europea llamado Biofarmac. Y una de las actividades fuertes del proyecto es incrementar el conocimiento de científicos, de estudiantes, de interesados. Entonces realizamos esta conferencia que realmente fue muy atractiva y la finalizamos la semana pasada. ¿Contentos con la asistencia, con la participación en este encuentro? Siempre la primera vez que se organiza un encuentro de estas características es complicado, ¿no? Hay muchas dudas. Yo empezaría por el programa. El programa era muy atractivo, abarcaba distintas disciplinas de la biotecnología, todas con un punto de relación en productos naturales, que es tan importante aquí en nuestra región. La asistencia estuvo bien. Un pequeño hándicap puede ser que fue desarrollado todo en inglés, que también ya tiene que ser lo que podamos hacer aquí, siempre hacerlo así para estimular las nuevas enseñanzas de idiomas y demás. Y así todo fue muy atractivo, ¿no? ¿Por qué es tan importante la biodiversidad de la Macaronesia para la biotecnología? Bueno, es uno de los puntos fundamentales de este proyecto Biofarmac, que intenta desarrollar desde un punto de vista tecnológico, industrial, el desarrollo de la I+D en la Macaronesia. Esa es la filosofía del proyecto, que finalizará el próximo año. Y estamos 5 socios en ese proyecto: el Cabildo de Tenerife como jefe de filas del proyecto, la Fundación ISIC y las universidades de Azores, Madeira y La Laguna. ¿Por qué es tan importante? Porque tenemos algo que no tienen los demás, y es una riquísima biodiversidad, que es un pilar potente para poder llevar a cabo este tipo de desarrollos, de proyectos y de puesta en los pasos iniciales para lanzar ya la industria de la I+D en Canarias. La idea es darle continuidad en el tiempo, imagino. Esta ha sido la primera cita, pero bueno, lo que pasa es que el proyecto, si no me equivoco, tiene fecha de caducidad, este proyecto Biofarmac, sí, en 2013, ¿no? El proyecto tiene fecha de caducidad. Como todos los proyectos, se financian por un periodo establecido de tiempo, y la idea es continuar. También desde el propio instituto, debo mencionar, creamos el clúster de biotecnología de Canarias e industria farmacéutica, que se lanzó y ahora está un poco ralentizado por problemas de personal y de financiación, pero nosotros seguimos apostando por la biotecnología como disciplina inexplorada y potente, y sobre todo en nuestra tierra. ¿Se percibe ese interés dentro del sector, del ámbito profesional, por lo que es la investigación y por lo que es la biotecnología? Bueno, la realidad empresarial canaria es distinta. La biotecnología se contempla en muy pocas ocasiones. De hecho, en nuestro clúster pues somos 14 socios. Tampoco hay un número elevado de empresas que practiquen biotecnología. Hay muchísimas, pero tampoco están en el clúster. Por ejemplo, se me ocurre pensar una empresa lechera o de queso o de producción de cerveza. Todas ellas utilizan biotecnología. Tal vez no sean conscientes de ello, pero sí que lo utilizan. Entonces, el clúster es nuevo, tampoco reúne a todas las empresas, porque como punto de partida las empresas tienen que estar interesadas también. Pero apostamos y queremos que se oiga, se entienda que tenemos una fuente amplísima de recursos naturales que están tristemente muy poco explorados. Se ha estudiado algo desde el punto de vista científico,
pero es un grado muy bajo. Por ejemplo, si hablamos de plantas superiores, que son las plantas con flores, digamos, hablando mal y rápido, pues solo aproximadamente el 10-15% se ha estudiado de cada una de las plantas endémicas de Canarias, a ver lo que contienen, lo que ofrecen y para qué puede funcionar. Solo el 10%, 10-15%. Y de ese 10-15% que se ha hecho a nivel químico, si tienen pigmentos, si tienen antioxidantes, si tienen otro tipo de compuestos. Pero a nivel molecular, tiene ciertas enzimas que se pueden usar a modo industrial, tiene ciertos genes que se pueden utilizar, de eso se ha hecho prácticamente, no sé si llegamos al 1%. Por lo tanto, el mensaje que yo quiero enviar es: queda muchísimo por hacer, somos capaces de hacerlo y tenemos que hacerlo antes que vengan otros y lo hagan. Ese puede ser un mensaje con una lectura optimista, es decir, todavía podemos descubrir grandes cosas en la naturaleza que nos pueden ayudar en nuestra salud diaria. Por supuesto, tenemos muchísimo por descubrir. Un detalle también interesante y que resume la situación. Hoy en día las medicinas que consumimos, alrededor del 45-60% son derivadas de productos naturales. Bien, es un producto natural u otro modificado que genera un fármaco más potente con menos efectos secundarios. O sea que a día de hoy el arsenal terapéutico que tienen los médicos para prescribir a los pacientes, pues el 40 y tanto, 50% son productos naturales. Aquí tenemos una biodiversidad inmensa. Yo hablo de plantas superiores porque es un poco lo que más conozco, pero luego están los organismos marinos, luego están los organismos microbiología, hongos y bacterias, que se multiplica por 200 el factor de presencia de especies que también no está explorado. Entonces tenemos de todo. Ahora lo que hace falta es finalizarlo. Esto nos lleva siempre a un problema que usted nombraba al principio de esta entrevista, que es la financiación. Por un lado, hablamos del empresariado. ¿Por qué tiene tanto miedo el empresariado canario a invertir en I+D+I? Bueno, el empresariado tiene sus prioridades y lo que toda empresa quiere es ganar dinero. Eso es el fin de una empresa y a su vez genera puestos de trabajo, genera riqueza, etcétera. Pero no hay que olvidar que el empresario lo que busca es ganar dinero. Entonces, hay muchas formas de ganar dinero. ¿Qué ocurre? En los países más avanzados el dinero lo ganan de 30.000 formas diferentes, mientras que en la economía nuestra esas 30.000 formas diferentes no se conocen. Hay 5, 6 o 10 diferentes. Entonces la biotecnología puede ser o es a nivel global una forma más de crear riqueza. Es arriesgado, necesita una inversión más elevada, pero si se dan las condiciones legales y políticas para estimular todo este tipo de disciplina empresarial, tiene que hacerse. Es lo que nosotros, el mensaje que mandamos, que hay que hacerlo. No vamos a desperdiciar todo lo que tenemos, que la naturaleza nos ha regalado. Esto, digamos, en Murcia o en Madrid o en Badajoz, pues tienen menos riqueza que nosotros y, digamos, nosotros partimos de esa ventaja. Por tanto, al tener esa ventaja, vamos a explotarla. Pero ya hay ejemplos positivos en ese sentido, porque alguien me comentaba la asistencia de una empresa que comercializa con el aloe vera y que está obteniendo pues importantes beneficios con este producto, ¿no? El otro día citaba en la prensa que la cifra aproximada de la biotecnología es como de 15-20 millones anuales en Canarias. Y dentro de esta, y además algunos de los socios nuestros del clúster hace explotación del aloe. El aloe es una planta muy atractiva, muy comercializada y muy adulterada también. Hay que tener mucho cuidado con eso. No todo lo que contiene aloe al final se traduce en que es bueno. Muchas de las empresas pues no llegan a confirmar el efecto positivo de muchos de sus productos. No hablo de aloe, hablo en general. Pero sí, el aloe canario es muy muy bueno. Los datos que se manejan en aloe, hay un factor de calidad que se llama acemanano, que es un polisacárido que está dentro del aloe. Entonces, a mayor cantidad de este polisacárido, el aloe es de mejor o peor calidad. Y los análisis que conocemos de Canarias tienen un porcentaje elevadísimo, alrededor del 20% o 27%. Hay otros de peor calidad que conocemos y no son de aquí. Por tanto, es una planta que aquí se da muy bien, sobre todo en zonas muy calurosas y secas. Y el producto aloe canario es muy fuerte y muy interesante.
ha planteado algunas cosas bastante interesantes de las que me gustaría preguntarle, pero antes que nada, para no desviarnos del asunto de la financiación, hemos hablado del empresariado, después tenemos la otra pata de la mesa, que son las administraciones públicas. En este proyecto Biofarmac participa el Cabildo de Tenerife, pero me imagino que es muy complicado tocar las administraciones en unos momentos de crisis económica para pedir dinero en estos momentos. Sí, la crisis económica afecta prácticamente a todo el mundo, o sea que a todo el mundo me refiero en Canarias, desde el más pequeño hasta el más grande. Unos lo ven más, lo sufren más y otros lo sufren en menor medida. Entonces, el horizonte financiero es difícil. De hecho, el 2012 se sigue conociendo como un año más difícil todavía que los anteriores. Algunos lo pronostican así. Y las administraciones públicas tienen que hacer frente a muchísimos gastos. Antes hablaba en el programa, la parte anterior, sanidad y educación, que tienen que estar ahí. O sea que sí, que queda menos dinero, pero así todo no hay que olvidar que a veces hasta con alguna poca ayuda y cambio de política fiscal, por ejemplo, puede escribirse una ley. Yo no sé si tiene la comunidad autónoma 100% de la competencia, tiene sus propias competencias fiscales, puede decir, pues todas aquellas empresas que practiquen biotecnología o I+D, pues le hacemos una reducción fiscal del 40% y los empleados el primer año no pagan la cuota total de la seguridad social, etcétera, etcétera. Pues esas simples medidas ayudarían al empresario a contemplar otras posibilidades. No quiere decir que la administración pública tenga que pagar absolutamente todo, eso también es equivocado. Pero sobre todo el empresariado tiene, porque hay mucho empresariado que ahora está amarrando cabos y guardando el dinero. Y lo tienen ahí y no lo quieren meter en ningún lado. Por tanto, ¿por qué no averiguar otros horizontes? Hablábamos antes de esta conferencia, pero me gustaría también que en esta coyuntura que estamos un poco dibujando del sector, me comente cómo le va a esta fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, que creo que su labor, lógicamente, es fundamental, ¿verdad? Sí, bueno, yo ahora fui investigador del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, algunos lapsos de mi carrera científica. Hoy, afortunadamente, soy el gerente de la fundación. El instituto tiene su instituto y su fundación, que es el arma económica del instituto. Este año hemos cumplido 10 años de vida como instituto. La fundación, digamos, se fundó, valga la redundancia, 4 o 5 años después. En 2001 empezó el instituto y en el 2004 se estableció la fundación. Y en estos 10 años pues hemos conseguido muchísimas cosas. Ahora también es un periodo difícil de captación de fondos. Tenemos en nuestra página web varias formas de apoyar a la fundación. Contamos también con ayudas públicas. Los cabildos, sobre todo de Tenerife y de Gran Canaria, nos han apoyado a lo largo de este tiempo. El gobierno autónomo, con convocatorias públicas competitivas, también hemos conseguido financiación. ¿Y qué ha hecho el instituto? El instituto, digamos, o su filosofía del comienzo fue aunar todos los esfuerzos que se estaban haciendo en Canarias sobre investigación de cáncer, que estaban muy esparcidos y muy poco interconectados, pues poner a todo el mundo junto y crear, pues digamos, una filosofía de dar mensajes de qué hacer contra el cáncer a nivel poblacional, invertir en I+D, que se ha hecho desde el comienzo del instituto. La mayor parte del presupuesto luego se distribuye en grupos de investigación. Todas aquellas ayudas que se captan en el instituto, casi el 60% se revierte a la I+D Canaria relacionado con cáncer, bien sea desde descubrimiento de algún producto que sea o que tenga propiedad anticancerígena, hasta conocimiento a nivel de epidemiología, perfil genético de los pacientes, todo se abarca desde el instituto, ¿no? Se ha avanzado mucho en lo que es la investigación, porque lo que es en el terreno de la información sí es verdad que el cáncer hace décadas era una gran desconocida, una enfermedad desconocida sobre todo para las personas que la padecían, para familiares, cómo se tenía que actuar, cómo hay que responder a determinadas situaciones, pero en el terreno de la investigación se ha avanzado. Sí, el cáncer se ha avanzado enormemente. Hoy, de hecho, muchos tipos de cáncer. Yo no soy médico, soy doctor, pero no médico, lo quiero dejar claro para que no haya malentendido. El cáncer se ha avanzado enormemente y en muchos casos hoy en día el cáncer es curable, se cura, y en otro mucho porcentaje de casos es una enfermedad crónica más. Y la esperanza de vida de aquellos que padecen cáncer o que vamos a padecer, pues se ha aumentado enormemente. Y ese es el gran avance, así muy resumido, del cáncer, ¿no? Usted comentaba antes, cambiando un poquito también de asunto, que hay muchos alimentos que se venden en los supermercados, en tiendas y demás,
pues que hablan de que tienen pues capacidades, si no curativas, sí que son buenos para la salud y demás. Sin embargo, en esa conferencia de la que hablamos al principio, se puso de manifiesto que muchos de estos productos pues no tienen científicamente demostrado esos beneficios o no han pasado por el control pertinente. ¿Por qué ocurre esto en la actualidad? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es una legislación laxa que permite pues prácticamente vender cualquier cosa diciendo contiene vitamina C y es bueno para estar mejor y ya está, ¿no? Y lo ponen en la etiqueta y a vender, ¿no? Tampoco sabemos cuánta vitamina C tiene. Digo vitamina C por poner un ejemplo, que es un compuesto importantísimo en la salud humana y de los animales, etcétera. Y lo menciono no porque sea algo que esté alterado o manipulado en la alimentación, sino un ejemplo que lo pueda entender cualquiera. Entonces lo que ocurre es que hay casos en el que se explota desde el punto de vista de marketing un producto porque tiene contenido X de alguna sustancia que se conoce per se que es positiva para algún tipo de mejora en la salud, pero luego eso no significa que mi producto sea capaz de resolver o mejorar un tema de salud. No quiere decir que todos los productos que se consuman sean malos, ni todos los productos que se consuman estén manipulados negativamente, no teniendo los niveles mínimos de ese de compuesto que se informa que tiene propiedades. Hay una legislación laxa y por ahí pues se cuelan todos los gazapos, ¿no? En cualquier caso, estamos ya a punto de finalizar esta entrevista. Sí que es verdad que el tema de la alimentación es fundamental para la salud, incluso con el tema del cáncer del que hablábamos antes, se habla mucho de que son nuestros hábitos de vida de la actualidad Exacto. distintos a los de décadas anteriores los que están favoreciendo en este caso que haya tanto cáncer. Una de las partes fuertes del Instituto del Cáncer, el Instituto Canario de Investigación del Cáncer, las campañas de divulgación que tenemos de Canarias contra el Cáncer, que es educar a la población en hábitos de vida saludables. Simplemente haciendo eso podemos evitar el 65% de los cánceres. Y la alimentación, por supuesto, es un factor importantísimo y hay muchísimos cánceres que son debidos a una mala alimentación. Por tanto, si somos capaces de dejar de fumar, beber moderadamente, hacer ejercicio y comer bien, pues somos capaces de eliminar hasta el 65% de los casos de cánceres y luego no le exigimos al médico en el hospital, por favor, tengo un cáncer, cúremelo, mientras ha estado 40 años haciendo todas las barbaridades que se me han ocurrido. Entonces, la población debe estar educada adecuadamente y esa es una de las tareas nuestras también. Rafael, con esa reflexión me parece magnífica para poner punto final a esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado hoy con todos nuestros espectadores, por haber acercado un poquito más el trabajo de la Fundación del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, por haber hablado de esa conferencia y en general, por haber hablado de hábitos saludables para todos nuestros espectadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia por escucharnos. Por nuestra parte nada más, les dejo ya la compañía de la programación habitual de Mírame Televisión. Les recuerdo que volvemos mañana con más información y con una entrevista de actualidad que no se deben perder. Que descansen. Maya presenta la semana del 20%. Del 1 al 15 de octubre, por cada 500 euros de compra, Te damos un cheque regalo del 20%. aprovecha esta oportunidad. Maya. Cuestión de confianza.